Comienzo este video con una pregunta retórica. Si un país como Antigua y Barbuda no tiene uno, sino dos movimientos secesionistas conocidos, uno de ellos en Barbuda, que se quiere separar de Antigua, y otro en la aún más diminuta isla de Redonda, que también se quiere separar de un país que tiene el porte de Andorra y la diversidad étnica cultural de Corea del Norte, ¿qué puede hacer pensar a alguien que Afganistán no tiene uno que otro movimiento separatista y que este no es el momento ideal para que revivan? Este mapa, medio en serio, medio en broma, resume las ambiciones separatistas que existen en Afganistán hoy. Recordemos que toda la guerra civil afgana comenzó en 1973, cuando los pakistaníes se preocuparon porque el movimiento independentista de los pashtunes se hizo demasiado fuerte. Recordemos también que los colores de la Alianza del Norte, verde, blanco y negro, no son otra cosa que los representativos de los tayikos afganos, muchos de los cuales también quieren independizarse de Afganistán, razón por la cual la resistencia en Panjshir no hace eco en otras partes del país. En este punto del video muchos se quejarán de que en Europa existe Mónaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, etc. Y tienen un punto a favor. Pero si hay algo que aterra a la comunidad internacional son los separatismos en los países del Medio Oriente en general y en Afganistán en particular. Solo imaginen que en vez de un Afganistán hubiera 5 Afganistanes, cada uno más afgano que el otro. Pero no nos metamos en juicios de valor respecto a eso, porque de hecho, y la fuente de lo que voy a decir son conversaciones propias con afganos, nadie en Afganistán quiere ser afgano, todos se identifican con su grupo étnico y odian a los demás. Así que en este video nos vamos a preocupar de un separatismo. En resumidas cuentas, los afganos se dividen en los grupos descendientes de los persas por un lado y los descendientes de los mongoles, llamados túrquicos, por el otro. Ambos grupos ya se detestan entre sí. Pues bien, hay un grupo en el centro del país que es de raza túrquica, pero de lengua derivada de la persa, es decir, los odian todos los demás subgrupos. Y para peor, para embarrar todo, son musulmanes chiitas, siendo que el resto de los afganos al menos tienen en común el ser sunitas. Quienes llevan un tiempo viendo este canal saben de sobra a quienes me refiero. Por supuesto que a los Házaras y a Hazaristán, una unidad geográfica que no existe en teoría, sino que está en la mente de los secesionistas. Y es en un punto como este en donde la resistencia al talibán está detenida por el invierno, en donde la resistencia comienza a transformarse en secesionismo derechamente. Y el grupo más susceptible a este tipo de movimientos es el Hazara, que literalmente se está jugando la sobrevivencia atrapado entre los talibanes y el ISIS-K, dos grupos que los detestan. Antes de comenzar con las fuentes, quiero explicar la forma en la que se trata a los Hazara. Las etnias de origen persa, básicamente los tayikos, que son persas que no fueron conquistados por los rusos, básicamente, y los pashtunes, que son persas que se mantuvieron musulmanes sunitas y por eso quedaron fuera de Persia, son de fenotipo indoeuropeo y extremadamente racistas hacia los grupos túrquicos, que es el modo políticamente correcto de llamar a la gente de origen mongol, es decir, uzbecos, turcomanos, etc. Pues bien, a los Hazara no se los llama túrquicos, sino mongoles, término que tiene una connotación ofensiva en Afganistán. Básicamente, para que se hagan una idea, es la misma connotación que tiene en Latinoamérica. Creo que no necesito profundizar a qué tipo de personas se les dice mongólico, como Fenonsa acá en Latinoamérica. Bueno, a los Hazaras se les dice mongólicos exactamente con la misma intención y con el mismo significado. No pretendo ser ofensivo, sino explicar de la mejor manera que puedo y que es brutal
la extremadamente tóxica convivencia entre etnias que hay en Afganistán. Bueno, dos medios buenos para ver este tema son HazaraWorld.com y Hazaristan Chapter. En ellos hay varias noticias y entrevistas. Una de ellas es al que ellos llaman el León de Hazaristán, el general Alipur de Bechut, de quien hablamos en el video de la resistencia Hazara. En Hazara World, antes de la toma de poder de los talibanes, Alipur hablaba de que los Hazara le habían dado todas las oportunidades habidas y por haber al gobierno afgano, pero que este sencillamente nunca se dignó a dar una concesión de aguas, a dar un arma, a hacer una sola inversión para su etnia. Pero al menos el gobierno de la República Islámica los dejaba vivir. La preocupación de Alipur era, recordemos, esta entrevista que pueden ver en HazaraWorld.com fue hecha antes de la toma de poder de los talibanes, era que estos no reconocieran su derecho a existir, como efectivamente no lo hicieron en su primer gobierno. En 1996, el Mullah Omar, el fundador de la milicia Pashtun, dijo que los Hazara no eran seres humanos. El ISIS tiene un pensamiento similar. Pero HazaraWorld.com tiene también algunos manifiestos ideológicos. Incluso hay una especie de constitución escrita para un futuro estado de Hazaristán, dada la ubicación central de este hipotético estado que quedaría rodeado por el resto de Afganistán. Se ve más o menos inviable, pero ellos tienen hasta una constitución escrita. Pero en el aspecto ideológico ellos argumentan que han sido la etnia menos violenta de Afganistán en la práctica. Jamás hicieron un atentado, jamás boicotearon el trabajo de la República Islámica como sí lo hicieron otras etnias, y como retribución recibieron el racismo de todo el resto de las etnias, incluido el ya mencionado epíteto de mongoles, que tiene una connotación, como vimos, ofensiva, y muchos llamados. Esto también es un chiste racista en Afganistán, llamados a los hazaras a que se vayan a China, que es de donde vienen. Eso es un chiste racista en Afganistán. Yo sé que la incorrección política no es buena ni para YouTube ni para nada, pero a mí tampoco me hace gracia ninguno de estos chistes, pero ayudan a explicar los problemas de una sociedad, por eso los expongo. Pero la principal motivación de los hazaras que los hace ser quizás no los más poderosos, porque los enemigos más poderosos de los talibanes, que son pashtunes en el fondo, son los tayikos, pero sí, quizás no en lo material, porque son muy pobres. Los hazaras son la etnia más pobre del país, de un país que ya es pobre, pero tienen un punto a favor que los hace ser la más fiera de las resistencias. Ellos no tuvieron una alianza del norte en el primer gobierno afgano, pero tampoco fueron dominados 100% por los talibanes. Lo que pasa es que es una zona muy aislada del mundo, de la que se tienen muy pocas noticias, que recién ahora se está empezando a abrir al planeta y está empezando a generar noticias. Pero por ejemplo, en el primer gobierno talibán nunca se supo quién controlaba esa zona, y hoy en día tampoco. Muchos me han pedido en los meses anteriores, cuando el tema de Afganistán estaba más en boga, me pedían el estatus de la resistencia provincia por provincia. De estas provincias se tienen muy pocas noticias de qué pasa en la práctica. Estas provincias pueden estar enteramente fuera del gobierno talibán, igual que en 1998, o pueden estar completamente controladas por los talibanes. Es muy difícil obtener información.
que ahora haya sitios como Hazara.com, HazaraWorld.com o Hazaristan Chapter ya es algo de ayuda para saber algo más de esta zona. Pero para poner un ejemplo, el día que tomaron los talibanes tomaron Kabul en 2021, la zona del centro de Afganistán estaba señalada por todos los medios internacionales como de control desconocido, y hasta el día de hoy, si se volviera a hacer un mapeo de el estado de Afganistán, habría que incluir en manos de la resistencia la mitad de Panjshir, algunos distritos de las provincias contiguas, los territorios que maneja el ISIS-K, y el centro, que es Hazaristán, habría que dejarlo en control desconocido, porque realmente no se sabe quién lo controla. No llegan noticias al respecto. Las únicas noticias son de estos medios que acabo de dar, y que es interesante enviarles darles una visita. Ahora, ¿qué es lo que hace poderoso a los hazaras más que a los tayikos, a los uzbekos? Que los uzbekos y los tayikos no se juegan la sobrevivencia con los talibanes. Los hazaras sí se están jugando la sobrevivencia. Se están jugando la posibilidad de ser víctimas de un genocidio. Y acá es el instinto de supervivencia el que los puede hacer, y el que los va a hacer pelear. Porque de no pelear para ellos es un suicidio.